No lo debemos pasar por alto. Tiene muchísimo que ver con el día de juicio y tiene que ver con estos grupos que malinterpretan la gracia de Dios convirtiéndola en libertinaje o tomando la postura antinomiana. No hay tal cosa como gracia antinomiana. Estas personas que dicen, gracia quiere decir fácil, una licencia para pecar, luz verde para vivir en libertinaje y pecado, no saben nada acerca de la gracia de Dios, las personas que hablan así. O las personas que dicen, como lo argumentan los dispensacionalistas, que la gracia anuló la ley, abrogó la ley y la quitó completamente de tal modo que los creyentes ahora viven sin ley. No, eso tampoco es cierto. Vivimos en la ley de Cristo y nuestra relación con la ley de Dios es a través de Cristo, porque Él la guardó en nuestro lugar y cumplió su castigo y ahora nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y el punto sigue siendo lo mismo. La gracia de Dios no hace caso omiso de su justicia, y los textos que entran en vigor en relación con esto son muchísimos. Vamos a leer uno o dos de los más importantes. Gálatas 6 es el primer texto. Estamos hablando de Dios como gobernador moral del universo. Al salvar a los suyos, Dios no pasa por alto su propia justicia. No la pone a un lado, sino que en la obra de Cristo la cumple a favor nuestro, pero tampoco nos da, habiéndola cumplido, o cumplida, hablamos de su santa ley, no nos da luz verde para vivir en pecado. En Gálatas, en su capítulo 6, la regla señalada en este texto es una parte de la justicia divina como gobernador moral del universo. El versículo 7 dice, no os engañéis. Las palabras son dirigidas a creyentes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego hay la persona que siembra para la carne y que va a cosechar de su misma carne corrupción. Y el contraste, los que siembran para el Espíritu, y los que siembran para el Espíritu segarán vida eterna. La regla es, lo vuelvo a decir, que Dios, en este caso, al salvarnos, no pasa por alto su propia justicia. ¿Sí? Proverbios 11:18 dice, el que sembrare justicia tendrá galardón firme. ¿Sí? El bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea esclavo o libre. Ya lo vimos en Efesios 6:8. La misma enseñanza está en el Salmo 1. De igual manera como en el Salmo 119. A lo largo de la Biblia encontramos la regla. Entonces, estamos hablando del papel que Dios desempeña como gobernador moral del universo. Y el primer punto, no pasa por alto su propia justicia en ninguno de sus procedimientos. ¿Sí? Dios no... Estas personas que piensan, salvación por gracia, sin obras, tan fácil, esto le convierte a Dios en un ser que termina apapachando y consintiendo los pecados de su pueblo, ¿no? No, eso es un concepto completamente erróneo de Dios, de su gracia y de su salvación. Ahora, segundo, hay una distinción necesaria que desempeña un papel en lo que vamos a ver el día de hoy, entre el amor de Dios para con los suyos. Aquí hay distintos aspectos y diferentes facetas del amor de Dios. Hay un amor general y hay un amor especial. Hay un amor de gracia común y hay un amor de gracia salvadora, ¿no? Y el punto aquí es muy importante. La distinción entre el amor eterno de Dios, que es en este sentido completamente incondicional, y su amor de complacencia. Y aquí hay aguas profundas acerca de este tema que no nos vamos a meter el día de hoy, pero la distinción importante aquí es su amor eterno, ¿sí?, que es siempre incondicional, y su amor de complacencia, que es necesariamente condicional, como vamos a explicar en breve aquí. Ahora, cuando hablamos del amor
eterno de Dios, que es incondicional, estamos hablando del amor de predestinación y salvación. Estamos hablando del amor que Dios derrama hacia aquellos que Él quiere salvar. Ahora, hay personas que dudan de esta distinción porque simplemente leen superficialmente la Biblia, pero veamos uno de los textos más conocidos que hace esta distinción, el Evangelio según Juan en su capítulo 17. El Evangelio según Juan en su capítulo 17. El amor incondicional, el amor eterno de Dios, de salvación, de predestinación para vida eterna, no está basado en lo que Dios ve en los hombres. Es un amor no condicionado por lo que el hombre hace. Dios ama a los creyentes así. Dios ama a los escogidos así. ¿Sí? Tal como lo dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he tratado con misericordia, haciendo una distinción necesaria en una faceta o un aspecto de su amor. En el Evangelio según Juan, en su capítulo 17, en el versículo 23, dice, en la supuesta última oración de Cristo, aunque no es así el asunto, para que sean consumadamente una cosa, estaba orando a favor de los que le fueron dados en el pacto eterno de gracia por el Padre, para que el mundo conozca que tú me has enviado, que tú me enviaste y que los has amado a los que le fueron dados por el Padre, a los escogidos. Se refiere una larga lista de versículos al principio del capítulo. Cristo oraba a favor de ellos, no a favor del mundo. Él mismo lo dice en el contexto, ¿no? Oro por ellos, no ruego por ellos, no ruego por el mundo. En el versículo 9 lo afirma. Y sigue orando a favor de estos creyentes y ve en su petición. Quiere que el mundo conozca que los has amado a los escogidos de Dios. Vean, los has amado como también a mí me has amado. ¿Qué tipo de amor existe entre el Padre y el Hijo? Es un amor incondicional, es un amor eterno. Es, en este contexto, un amor especial, un amor extraordinario. Y Cristo quiere que el mundo, por el cual no rogaba, ¿sí?, porque no fueron amados así, conozca que los creyentes han sido amados con el mismo amor eterno que existe entre el Padre y el Hijo. Y luego lo manifiesta en el versículo 26, me has amado antes de la fundación del mundo. Estoy leyendo el 24, ¿no? Desde antes de la constitución del mundo me has amado. Y Cristo dice aquí que los creyentes son amados así, con un amor eterno, con un amor incondicional. Pero ahora veamos en el mismo Evangelio según Juan, ahora, en su capítulo 14. En el capítulo 14. Mejor veamos primero en 15. 15 y 9. Como el Padre me amó, ¿cómo? Con un amor eterno y incondicional, con un amor no condicionado por algo. ¿Sí? Esa es la idea. También yo os he amado. El Padre nos ama incondicionalmente y el Hijo nos ama de igual manera. Luego dice, estar en mi amor, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Sin discutir toda esta idea de permanecer en su amor, que es otro asunto, lo que nos llama la atención es que el Padre y el Hijo nos aman de igual manera, incondicionalmente. Pero ahora veamos en el capítulo 14, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mí. Esto es un amor condicionado, no es un amor incondicional, condicionado por nuestra obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mí. Y vean que dice, de mi Padre y yo le amaré, es igual, será amado de mí, será amado de mi Padre. Y vean lo que dice al final, me manifestaré a Él. Y en 23 se repite la fórmula, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Qué es esto? Esto es su amor de complacencia. Hay una serie de distinciones en el amor de Dios. Estas personas que citan Juan 3:16 y piensan que se acabó el asunto del amor de Dios, no han leído más que superficialmente la Biblia, porque el mismo el Evangelio en donde se encuentra esa afirmación, se encuentran estas cosas que estamos leyendo aquí. Y el amor de complacencia, en distinción con su amor incondicional, es algo que Dios toma en cuenta como gobernador moral del universo. Ahora, esta idea no es difícil de entender, porque todos nosotros que somos padres, que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos así. Los amamos con un amor incondicional, no es eterno, porque nosotros no somos eternos, pero desde el principio de su existencia hay este amor instintivo y natural, incondicional en nosotros para con nuestros hijos. No importando lo que hagan, ¿no? Y estos madres que van a la cárcel o en los países en donde practican la sentencia de muerte, la pena capital, ahí no importando lo que hayan hecho, ¿no? Sus hijos, o a veces son mujeres, ¿no? Que mueran sentenciadas a la muerte, mueran bajo pena capital, están llorando y están expresando su amor incondicional a favor de estos hijos, ¿no? O hijas, ¿no? Como sea. No importando sus crímenes, no importando su rebeldía, no importando su necedad, amamos a nuestros hijos así. Pero de igual manera los amamos cuando nos agradan, los amamos cuando nos obedecen, los amamos más cuando hacen lo que deben o deberían de hacer. O sea, les damos ciertas cosas simplemente porque les amamos, no como nuestros. Esto es incondicional. En la época navideña, o por lo menos cuando llegan los reyes, muchos no pueden resistir la tentación de dar a sus hijos algo, no importando su comportamiento, no importa su mala conducta, no importa su rebeldía, les damos ciertas cosas simplemente como son objetos, ¿no? De nuestro afecto, amor. Los amamos así, en forma incondicional, pero les damos a nuestros hijos otras cosas porque estamos complacidos, porque estamos contentos, porque estamos en este sentido agradecidos, con un amor de complacencia que está condicionado por lo que hacen o por lo que hicieron. Y en este sentido hay que fijarse bien en lo que voy a decir. Combinando Juan 14 con Juan 15 y Juan 16 podemos concluir lo siguiente. Dios nos ama incondicionalmente a pesar de lo que somos, y Dios nos ama condicionalmente por lo que somos. Las dos cosas. Entonces, ¿Dios recompensa el bien en sus hijos? Sí. ¿Recompensa el bien que sus hijos hacen? Sí. Pero vean, eso es, una recompensa condicionada por lo que hacen. Aun cuando, Él mismo en realidad, lo vamos a ver, es la fuente original y la causa de dicho bien, cuando ese bien no tiene su origen ni siquiera en ellos, de todos modos, ¿sí? Él dice aquí, si guardan mis mandamientos, vendré, haré morada, amaré a estas personas. Esto es un amor condicionado por lo que uno hace. Pero esto no, como vamos a ver más adelante, no contradice en ningún sentido la gracia de Dios y su amor incondicional para con sus escogidos, porque Juan 4:19 dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. La fuente aún de nuestro amor para con Él, mencionada como una condición en Juan 14, es su amor para con nosotros desde un principio. Primero de Juan 4:19, le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el contexto Juan lo deja tan claro, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, dice. Entonces aún el amor en Juan 14, que parece ser completamente condicional, un amor de complacencia, no deja de ser en el fondo
un reflejo de su amor incondicional para con nosotros primero. Ahora, el tercer principio que tenemos que entender o tomar en cuenta, muchos de ustedes saben de estas distinciones, es lo siguiente: como gobernador moral del universo, Dios no siempre recompensa el bien y el mal aquí, en la tierra. Esto lo sabemos. Si Dios fuera a recompensar siempre el bien aquí en la tierra o castigar siempre el mal en este mundo o en esta vida, entonces ya no sería necesario un día de juicio. Hay muchísimos textos, el más importante es 1 de Timoteo 5, vamos a ver un solo versículo aquí, que hablan de este punto, ¿no? Muchos textos lo aclaran. Si Dios siempre recompensara el bien y castigara el mal en esta vida, en este mundo, ya no sería necesario el día de juicio. Si Dios siempre castigara el pecado en esta vida y siempre recompensara el mal, ¿sí? De inmediato se acabarían los malvados, los malhechores, los inconversos, ya no estarían sobre la faz de la tierra. Y Dios ya no tendría nada que hacer en el día final. Pero el día final servirá precisamente por lo que vamos a leer aquí, para ajustar las cuentas, para poner todo en orden, para aclarar definitivamente todas las cosas, ¿sí? Para poner fin a todas las dudas. Y este texto lo hemos citado tantas veces, lo sabemos de memoria. 1 de Timoteo 5, 24, asimismo, estoy brincando, 5:24, los pecados de algunos hombres, ¿ven lo que dice? Antes de que lleguen al día de juicio, antes de que vengan al juicio, son manifiestos, son manifestados. Mas a otros les vienen después. La versión moderna, les alcanzan después. ¿Qué es esto? Siempre no puedo resistir, ¿no? Hay un político en este país, creo que se llama el innombrable. Le pasó lo que este texto dice. Le pasó exactamente lo que este texto dice. Los pecados de algunos hombres, antes de que vengan a juicio, son manifiestos. Hay políticos así en muchos países. No se llaman todos innombrables, pero todo el mundo sabe cómo les fueron alcanzados, ¿no? Cómo fueron manifiestos sus pecados antes del día de juicio. Esto es cierto con políticos, con personajes públicos, con actores y actrices en Hollywood, con personas, ¿no? En una vecindad, en una comunidad, en un pueblito. Hay algunos ejemplos de esto en todas partes. Pero la mayoría de las personas no sufren las consecuencias temporales de estos pecados, ni ninguna catástrofe, ni ninguna vergüenza pública por las cosas malas que hacen en esta vida. Parece como si Dios pasara por alto sus pecados, como si no le importaran. Pero esto es debido a que les alcanzarán después sus pecados. Es la personificación de sus pecados. Vean en 25, es en ambos sentidos. Las buenas obras de algunos antes de que lleguen al día de juicio son manifiestas. ¿Sí? Pero ven cómo invierte la idea al final, y las que no son buenas obras, vean, las de otra manera no pueden esconderse, dice. El texto es tremendo, pero lo que nos interesa es la regla. La regla: Dios no siempre recompensa el bien, no siempre castiga el mal en esta vida o en este mundo. ¿Sí? Y si Dios fuera siempre a hacer esto, recompensar el bien y castigar el mal, ya no sería necesario la fe, ya no tendríamos que esperar hasta el día de juicio, ya no tendríamos que andar por fe, sino por vista, porque podríamos ver y podríamos entender aquí y ahora los resultados finales tanto de la justicia como del pecado. Pero la recompensa en el día final, de igual manera como el castigo del pecado,
en el día final son cosas definitivas y finales. Todo lo que Dios hace aquí y ahora en este mundo y en esta vida no deja de ser simplemente una muestra, una pequeña ilustración, ¿sí?, de lo que les espera a todos los seres humanos en el día final. Por una parte, ningún castigo en esta vida y en este mundo es igual al castigo eterno del infierno. Y por otra parte, ninguna recompensa en esta vida es de comparar con la recompensa que recibirán los creyentes en el día final. Lo que estamos diciendo es que todo lo que Dios hace ahora como gobernador moral del universo es algo incompleto, es algo parcial, es algo temporal, mientras que lo que se efectuará en el día del juicio es algo final, es algo completo y será algo eterno. Y de estos tantos casos de personas que parecen escapar de todo juicio, sabemos, ¿no? Sabemos de estos. A veces son como el innombrable. Y de estos casos de creyentes que no reciben toda la recompensa que Dios les ha prometido en esta vida, también sabemos de estos casos. Sabemos de estos casos. Y lo que muchas personas no entienden es lo siguiente: todo lo que Dios hace aquí y ahora, lo vuelvo a repetir, es incompleto, es parcial, es temporal. Pero hay que fijarse muy bien en otro detalle, en ese tercer punto. La mayoría de sus recompensas y sus juicios aquí y ahora son espirituales. Eso es otro tema que no debemos pasar por alto. Son juicios efectuados a nivel espiritual. ¿Sí? Son juicios efectuados a nivel invisible, o sea, en el sentido de que son cosas no tan visibles ante nuestros ojos, digo, en ese sentido, espirituales. No sé si me explico aquí, pero el punto es crucial. Es como con una persona ya reprobada. Romanos 12 aclara más allá de cualquier duda que hay muchas personas que llegan a una condición de reprobación total en esta vida, en este mundo, mucho antes del día de juicio, mucho antes de su salida de esta vida, ya son reprobadas por Dios. Y Romanos 2 lo dice enfáticamente. Hay personas por quienes ni siquiera deberíamos de orar, porque ya han sido reprobadas por Dios. Hay personas que llegan a ser apóstatas en esta vida y en este mundo, sin discutir el tema de la apostasía, pero por estas personas, vean, toda oración es en vano, ya han sido reprobadas por Dios como apóstatas, ¿sí?, expulsadas de la membresía de su iglesia, y lo que les espera es el juicio más terrible, más horrible, pero a muchas de estas personas, en forma externa, en forma visible, en forma material o en forma física, les va muy bien el asunto. Esto es así. ¿Sí? Salen de la iglesia de Dios, dan la espalda a Cristo, rechazan el Evangelio, pisotean la sangre de Cristo, hacen afrenta al Espíritu de Dios y las cosas les van mejor. Son prosperados en su negocio. ¿Sí? Se divorcia de su primera esposa para irse con su amante y la iglesia tiene que actuar y hay disciplina, una catástrofe, un desastre, y el pobrecito anda ahí feliz en Cancún en su luna de miel diciendo: nunca me han ido mejores las cosas. Creo que el servicio del diablo sí vale la pena. Creo que él paga bien a sus siervos. Creo que el salario del pecado justifica, ¿no?, lo que me hicieron en la iglesia, porque me están yendo muy bien todas las cosas. Y todo el tiempo hay una nube y hay un terrible juicio espiritual que descansa sobre la vida de esta persona, que nadie salvo Dios y los que tienen ojos para ver pueden detectar. Por eso habrá un día de juicio, para aclarar las dudas. Ahora, el cuarto principio
como estamos aquí preparando el camino para más cosas, ¿no? Hay que apurarnos. Dios como gobernador moral del universo actúa en esta forma en sus tratos con los hombres, como el juez de sus actos. Pero hay que entender bien estas distinciones. Dios actúa así a nivel espiritual en sus juicios con las naciones, con los hombres a nivel individual, las personas individuales, y con las iglesias locales. De igual manera como con los creyentes en forma personal. Hay 4 distinciones ahí. Dios actúa así con las naciones y los pueblos de la tierra, con los hombres inconversos a nivel individual, con las iglesias en forma colectiva, como un cuerpo local, el cuerpo de Cristo, o con los creyentes a nivel individual. Y como este tema no nos interesa, o sea, más allá de algo personal en esta parte de los estudios sobre la escatología personal, solamente vamos a comentar algo en breve sobre las naciones. Tú puedes mirar en el globo, simplemente eso es un comentario, entre paréntesis, lo pueden aceptar y recibir como tal o lo pueden rechazar, pero yo estoy convencido de que tiene algo de verdad. Si nos fijamos en el mapa, en el globo, lo que encontramos es en donde reina y predomina una religión falsa X, en donde adoran al Dios de la imaginación del hombre, en donde se han fabricado un Dios conforme a los gustos y caprichos humanos, ¿no? Que no corresponde al Dios verdadero, el juez justo del universo, en donde predominan, esto es una regla general, estas religiones falsas, sean falsas sectas o formas erróneas del supuesto cristianismo, o sean religiones abiertamente paganas, no importa, en estos lugares predomina a nivel espiritual un juicio terrible, densas tinieblas, oscuridad, ceguera espiritual a nivel nacional, en los líderes, en los juicios, en toda una serie de cosas, y a nivel material, a nivel físico, normalmente viven en la miseria. Esto es así. Viven en la pobreza, con pocas excepciones. Incluso los mismos, muchos dicen hoy día, no, pero los japoneses se les fue inculcado todo un sistema de leyes y gobierno basado en la palabra de Dios y por eso les ha ido mejor. Y un sistema económico basado en la Biblia a los paganos japoneses, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Hay pocas excepciones a esta regla, pero a nivel mundial esta regla se manifiesta en todos los continentes, en África, en todo el continente de África esta regla se manifiesta, en Asia, en el Medio Oriente y tristemente aquí en las Américas. Dios como gobernador moral del universo actúa así con las naciones, con los hombres a nivel individual. Sobre esto estamos hablando un poco el día de hoy. Con las iglesias, yo sé tus obras, a cada una de las iglesias de Asia Menor, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y terribles advertencias y amenazas están metidas de por medio en las epístolas dirigidas a estas 7 iglesias que representan, y ustedes que han escuchado a fondo el tema lo vamos a ver en esta serie porque llegaremos a un síntesis de ver todo el libro del Apocalipsis en un futuro. Estas iglesias son, entre otras cosas, iglesias que en forma representativa están presentes en todas las épocas, en todos los siglos, y las cualidades y características que se encuentran en esas iglesias se manifiestan en todas las iglesias hasta el día de hoy. Yo sé tus obras y terribles palabras de juicio y castigo son dirigidas a estas iglesias, de igual manera como tremendas palabras de recompensa y alabanza son dirigidas a las mismas iglesias en forma colectiva, a los líderes y en forma
personal. A nivel colectivo, las iglesias que se esfuerzan para ser fieles a la verdad, para trabajar, para mantener la disciplina, para practicar el cristianismo bíblico, tremendas recompensas esperan y puertas abiertas, ¿no? A todas todas estas iglesias, de igual manera como las demás cuya existencia y continuación en este mundo es incierta y puesta en duda por el mismo Cristo, ¿no? Para las iglesias desobedientes. Pero esto también a nivel individual sucede con los creyentes en este misterioso tema que vamos a ver en parte el día de hoy, de la disciplina que los creyentes reciben de la mano de su Padre Celestial en esta vida y en este mundo. Sí, hay algo sobre esto incluso en la forma en que Dios trata con todos los creyentes en esta vida a través de su providencia y su disciplina. El tema es más amplio de lo que el tiempo permite analizar, pero ahí tenemos una serie de reglas. Ahora antes de hacer el receso, vamos a leer en Mateo 25. Tiene que ser un muy breve receso para que veamos. ¿Saben ustedes lo que tengo la tentación de hacer? Lo vamos a hacer. Vamos a invertir el orden. Aquí traigo el bosquejo para el día de hoy. Vamos a invertir el orden. Vamos a ir ahora directamente a Santiago 2. Vamos a leer esto antes del receso. Y después de analizar lo de Santiago 2, veremos la parábola de los talentos, en donde hay una serie de principios que gobiernan este asunto del juicio final para los creyentes y para los inconversos. Pero vamos a invertir el orden y vamos a ver primero Santiago 2. Con la pura lectura terminaremos aquí para hacer el receso. 2:14. Hermanos míos, y la lectura correcta de este pasaje es muy importante. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Lo hemos señalado tantas veces. Santiago nunca dice que esa persona tiene fe, sino que solamente afirma que dice tener fe. Una distinción muy importante. ¿Sí? Dice tener fe. Pero ven qué tipo de fe, qué clase de fe, y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y ustedes que conocen bien este texto se acuerdan de las versiones modernas, e incluso la versión actualizada que traigo aquí en mi portafolios, añade o agrega la palabra ¿podrá tal fe? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Y la respuesta de Santiago es que no. Si el hermano o la hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Esto es una verdadera necesidad la que está metida de por medio. Estas no son personas que hacen su berrinche cada ratito en la iglesia porque el pastor no les visita o no les hace caso de sus tonterías. No, esto es una verdadera necesidad. Si alguno de vosotros les dice, ahí están medio desnudas estas personas, y al abrir la puerta ahí nos encontramos frente a ellas, id en paz, calentaos y hartaos, palabras bonitas pero de amor a nivel verbal y nada más, pero no les dieras las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovechará? La pregunta que se repite aquí, ¿qué aprovechará del versículo 14? Si alguien dice tener esta clase de fe y nada más, ¿le va a servir de algo? O si alguien dice tener esta clase de amor, ¿le servirá de algo? ¿Qué aprovechará? Así también la fe, el versículo 17, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe. Y esto es el gran debate. ¿Cómo podemos mostrar una fe verbal? No la podemos demostrar sin hechos. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El hecho de creer a nivel intelectual la verdad acerca de Dios, de nada servirá para salvar a nadie. Ese es el argumento. Si esta creencia y esa fe no afecta los deseos y la voluntad del hombre, no servirá de nada salvo para mayor condenación. Mas ¿quieres saber, hombre vano, vacío, que no tiene la verdadera cosa? El versículo 20, que la fe sin obras es muerta.
y esto es lo que no vamos a tardar mucho para aclarar las dudas aquí. No hay ninguna contradicción en este pasaje en relación con la salvación por gracia y la justificación por fe sin obras, y el argumento del pasaje. No hay ninguna incongruencia, ninguna contradicción. Lo vamos a aclarar después del receso en un momento. ¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Acaso no? ¿No ves que la fe obró con sus obras, de que la fe fue, la palabra perfecta llevada a su plena madurez por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue acreditado, le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y luego hace el mismo argumento acerca de Rahab la ramera. Es el mismo argumento y la misma conclusión. Pero el punto es, y esto hay que entenderlo, hay que aclararlo bien, hay que entender exactamente las distinciones aquí para ver lo que va a pasar. Aquí habíamos puesto naciones, personas como individuos, iglesias y creyentes, ¿no? Esa es la lista en el número 4. Hay que aclarar bien las controversias acerca de este pasaje para entender una parte crucial de lo que va a suceder en el día de juicio. Oremos.